Bueno, hola a todos. Hoy os traigo una charla muy especial. Creo que vamos a sacar cosas muy chulas de aquí. Y os he traído a Bea Sánchez. Os la voy a presentar y luego os voy a contar este tema súper candente y súper interesante que tenemos entre manos, ¿vale? Bueno, Bea Sánchez es experta en altas capacidades. Tengo aquí la chuleta para que no se me olvide decir nada. Es consultora de crianzas intensas, es decir, que trabaja con padres que quieren un poco aprender a manejar esa intensidad de sus hijos, ya sean hijos con altas capacidades, alta sensibilidad, alta demanda o doble excepcionalidad. Y es mamá de 5 niños, nada menos, ¿no? Creo que son 3 niñas y 2 niños. ¿Lo he dicho Eso bien, es. Bea? Sí. Bueno, Correcto, correcto. así que vamos a saludarla lo primero. Buenos días, Bea, y gracias por haberte dejado liar para estar aquí. Buenos días, Ana. Yo encantada. Tú sabes que a mí hablas contigo cuando sea. Genial. Y hoy tenemos un tema súper chulo. Os lo cuento ahora mismo. Es un tema que a priori no parece que tenga mucha importancia, ¿verdad? Pero que a muchas familias con niños de altas capacidades nos trae de cabeza. Y ese tema es el aburrimiento. Entonces, Bea, dinos, ¿está asociado el aburrimiento a las altas capacidades? ¿Es una característica? Porque las familias realmente lo vemos así, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues mira, es uno de los indicadores casi más claros de la alta capacidad porque como son niños que aprenden mucho más rápido, tienen una velocidad de aprendizaje perdón, mayor, esto hace que en cuanto tú se lo explicas, ellos ya lo cogen y, por ejemplo, en una clase donde vamos a dar un tema y estaremos durante 2 semanas explicándolo para que demos tiempo a todo el grupo a que lo coja, este niño ya lo ha cogido en el primer, segundo día y el resto del tiempo va a estar aburrido, porque él ya lo cogió, esa velocidad de aprendizaje tiene este contra, por así decirlo, ¿no? Que me voy a aburrir. Y ya no solo en el cole, sino que busco estímulo muy seguidamente, ¿no? Son como, necesitan estímulo constante desde muy pequeñitos y vemos que ya siendo bebés se están aburriendo de los juguetes que tú le das, ¿no? Y son niños que los tienes que llevar a una habitación y a otra y a otra. Tienen una gran demanda de estímulo cognitivo y de otro tipo de estímulos también, sensoriales. Con lo cual, el aburrimiento es una constante en ello y a veces nos sirve para identificar. Cuando vemos que hay un niño que dice que se aburre en clase, que tiene esta impaciencia, ¿no? Este necesito ya, pues nos sirve para tenerlo ahí como guía. O sea que realmente el aburrimiento es un indicador importante, entonces, para detectar que posiblemente pudiese tener altas capacidades ese niño o esa niña, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces es difícil, ¿no? Decirle a los padres, si se aburre en clase puede que sea porque alta capacidad y el padre dice, no tiene sentido, ¿por qué me está uniendo estas dos cosas? Pues sí, porque ellos puede que el nivel de reto no esté ajustado a su velocidad de aprendizaje, ¿no? O a ese desarrollo cognitivo que él tiene ahora mismo. Igual hay una asincronía que se llama, o disincronía, hay un desequilibrio en el desarrollo de su cerebro, de tal manera que él tiene una edad cronológica, pero tiene otra edad cognitiva, ¿no? Pues de ahí es donde se saca el CI, de esta distancia que hay, el cociente intelectual, es la diferencia que hay entre la edad que tiene el niño y la edad mental que tiene. Y si el nivel de reto no está ajustado a lo que él necesita, pues desconecto, porque esto me aburre y yo ya me voy de aquí. Me Claro, voy al mundo incluso imaginario, y esto es lo que que es mucho ocurre más mucho. Esto es cierto, o sea, es como que yo siempre le digo a los profesores, es que mi hijo tiene un mundo interior muy rico. Claro, si lo de fuera no mola, entonces me voy adentro y allí me quedo, ¿no? Pero aunque quiero que hablemos de esto del cole como con profundidad, porque creo que esto es algo que nos interesa mucho a los padres, me gustaría primero tocar el tema de la casa, porque esto de mamá o papá, me aburro, ¿qué hago? O sea, yo tengo esa situación ahora sobre todo con el pequeño, que es como, pues eso, deja de hacer algo que le está gustando y al segundo siguiente me dice, me aburro, ¿qué hago? Dime qué hago, me aburro, me aburro. ¿No? Y realmente esto puede llegar a ser bastante desesperante, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer con esto, Bea? Es abrumador. Yo digo que somos padres de alta respuesta para unos niños de alta demanda, porque están constantemente demandando cosas y además no acaba una y ya están diciéndote, "Pues, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer?".
son niños además que pierden la siesta los primeros de todos y ya desde muy pequeños tienes una cantidad de horas continuadas donde el niño está demandando ¿y por qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Y a dónde vamos? Y nosotros nos quedamos casi sin recursos, ¿no? Por eso a veces son casi los más fáciles, o sea, son los primeros que tenemos que meter en clases porque se nos acaban los recursos ya como padre, estoy agotada, ¿no? Te identifico a ti como madre de un hijo de alta capacidad porque te veo agotada de cómo te ¿Verdad? está demandando el niño. Sí. Sí, sí. Y en casa al final yo digo, vamos a ver cuáles son los intereses del niño y por ahí vamos a abordar. A través de sus intereses podemos extrapolarlo a cualquier tipo de aprendizaje y saber qué cosas le aburren más. Saber también, yo creo que aquí tenemos que medir cuál es la energía física que tiene nuestro niño, porque hay algunos que tienen una excitabilidad en el sistema neuromuscular, necesitan moverse más, necesitan tener objetos entre las manos, necesitan incluso poder trabajar de pie, que los deje hacer las cosas mientras están de pie, o que tengan algún tipo de juguete estimulante que estén manoseándolo, ¿no? Digo que tenemos que medir también esa energía porque canalizándola bien es más fácil que evitemos esos momentos de aburrimiento. Pueden concentrarse durante más tiempo en una tarea que sea de su agrado y los tenemos conectados con eso que le apasiona sin que saltemos ya el interruptor del aburrimiento, ¿no? Que mi hijo pequeño me dice, ya otra vez, mamá, otra vez. Digo, ¿qué te pasa? Dice, otra vez estoy aburrido. Y como otra vez, me viene esa sensación que yo no quiero. Ellos tienen un malestar cuando se sienten aburridos, igual que nosotros adultos, ¿no? Cuando estamos aburridos y estamos irascibles y nos ponemos de mal humor, pues ellos también. Yo no quiero estar aburrido, quiero estar estimulado todo el rato. Y a Claro, veces eso. necesitan un constante estímulo, constante, constante. La situación es que, por ejemplo, yo veo que en el caso de mis hijos, y yo creo que ocurre mucho en los niños de altas capacidades, tienen pocos intereses, pero muy, muy obsesivos casi, ¿no? O sea, es como me centro en esto y esto es lo que quiero y entonces por aquí tiro y es difícil sacarles de ahí. Tampoco sé si es interesante sacarles de ahí, ¿no? ¿Qué me dices de esto? Pues yo no sé hasta qué punto tenemos por qué sacarlos de su interés. Yo creo que hay que favorecerlo. En el mundo necesitamos expertos en determinados temas, ¿no? Y al final estos niños lo que tienen es una habilidad por encima de la media, pero tienen que trabajarla. Cuanto más la trabajen, más desarrollan su talento. Y si tienen un interés muy agudizado y ellos son capaces de profundizar y llegar a un punto al que otros no llegan, pues bendito es el Señor, fantástico, vamos a favorecerlo. Yo creo que no hay intereses indignos, no hay nada que digan, no, eso, no, mejor. Pero sí, pero fíjate aquí esto que yo pienso, ¿no? Que creo que a muchos padres se nos ha pasado por la cabeza, porque te están diciendo siempre, cuidado con las pantallas, que el niño no puede hacer tantas horas, que, vale, en el caso de mi hijo pequeño, no es jugar, sino que es el ordenador y la informática. Entonces está siempre investigando, ¿no? Y creando, no sé ni cómo se llama lo que hace, de verdad que no me entero de la mitad de las cosas que sabe hacer. Lenguaje informático. Vale, sí. Entonces él utiliza, por ejemplo, Discord, pero ahora está creando tarjetas y entonces se baja un programa en el que puede crear sus propias tarjetas. Es decir, claro, y tú dices, bien, pero ¿cómo voy a dejar que juegue 4 o 5 Ay, te he horas, perdido. ¿no? ¿Sí? Perdona, ¿Me es que oyes? te he perdido lo último que me has dicho ahora. Vale, no, ¿cómo puedo dejar que esté ahí 4 o 5 horas? En realidad no está jugando a un videojuego, aunque juegue media hora al videojuego, pero está constante y lo único que le interesa es la informática. Cuando para de estar delante del ordenador, se inventa juegos que tienen que ver con el ordenador, habla sobre el ordenador, o sea, es todo, todo, todo sobre informática, ¿no? Bueno, ahí nosotras que además trabajamos con el ordenador, me parece una incoherencia absoluta decirle no toquen las pantallas. Estamos en Claro. otra época, con otro sistema de trabajo. Cuando ellos lleguen a trabajar, probablemente esta estructura que tenemos ahora no tiene nada que ver con la que habrá entonces y me parece muy limitante decirle pantallas. No, yo no voy por ese camino. Pero sí que es verdad que me hablabas de la cantidad de horas. Tenemos que tener en cuenta que los niños de alta capacidad también son niños altamente sensibles, con lo cual necesitan recargar esa energía, tener un tiempo para
poder asimilar la cantidad de estímulos que quizás en las pantallas a veces son demasiados. Tenemos que, por nuestra parte, tenemos que ayudarle a moderar eso o a crear espacios entre, vale, tú vas a estar X horas trabajando, pero vamos a hacer unos espacios de descanso para que tú puedas asimilar eso bien, porque si no vas a llegar a la cama como una moto y va a ser muy difícil desconectarte de esa pasión tuya. O sea que yo estoy contigo en esa pasión que tienes, voy a favorecerla, pero dentro de que tiene que ser una pasión sana, tenemos que modularla y tenemos que cuidar, darle primacía a tu sensibilidad y a la cantidad de estímulos, porque si no luego tenemos lo que pasa, ¿no? Que si estallido, que si ahora te contesto mal, o ahora no duermo, o ahora como de más, y tienes Sí. esa ansiedad constante. Yo creo que en este caso es muy importante tener en cuenta la observación, ¿no? Ver cómo está. No tanto seguir las normas de, bueno, es que tiene que estar según su edad X tiempo con una pantalla o lo que sea, ¿no? Yo he trascendido eso, no sé qué opinarás tú, yo he trascendido eso y simplemente me dedico a observar. Entonces, cuando yo veo que él está más nervioso o que entonces le digo para o necesitamos salir o es el momento de descansar o no, o sea, el estar consciente de cómo está él y ofrecerle eso, ¿no? O de decirle, ahora te estás bloqueando, tienes que relajarte, parar, respira, después lo vuelves a coger, pero cálmate aquí, ¿no? O sea, el ser un poco consciente de eso, e ir enseñándole también un poco paso a paso cómo él se está sintiendo y cómo él puede manejarlo, ¿no? Más que estar ahí, pues eso, con esto que nos dicen, ¿no? Que parecen como tablas. Y yo no estoy muy de acuerdo con esto, no sé, vea. Sí, no, yo tampoco. Hombre, sí que es verdad que siendo muy pequeños ellos no pueden Sí. controlar, tienen menos capacidad, ¿no? Para Mm. decir hasta aquí. Pero ya conforme van creciendo se autorregulan mejor. Lo importante siempre es que estemos presentes, que estemos con ellos. Yo en mi casa, por ejemplo, tienen una especie de horario flexible para que, bueno, las pantallas no sean todo el día, ¿no? Claro. En mi casa eso, por ejemplo, para el fin de semana, pero entre semanas sí que pueden coger aplicaciones y ordenador, sí tiene que ver con algo de aprendizaje, yo no tengo ningún problema con eso. Ahora ya los juegos sí que lo hemos llevado al fin de semana, pero bueno, por tema de estructura. Y hay días en que entre semanas se juega porque, oye, nos apetece y tal, y no sabe la cantidad de cosas que han aprendido mis hijos con los videojuegos, pero alucinante, ya de cosas de evolución, de construcción. Creo que hay más de elegir qué tipo de contenido va a ver el niño en las pantallas o con qué es lo que va a trabajar, que el hecho de sí, no, hora, tal, no, qué es lo que está viendo el niño. Vamos a lo principal, es como si dices que tu hijo es un fascinado del cine y está siempre viendo cine. Pues bueno, pues dependerá de qué es lo que vea, ¿no? Estará más excitado o menos excitado, será más útil o menos útil. No es tanto las horas, ¿no? Sino que es lo que, porque a lo mejor si me dices que un niño está 5 horas viendo documentales de la India, nadie se queja. Pero si le dices que está 5 horas jugando a la Nintendo, pues dicen, hay que ver qué mala madre eres. Claro, Bueno, pues hay que distinguir un poco todo esto, ¿no? Y lo que decías al principio, claro, porque yo me estaba centrando en mis hijos que ya son mayores, o sea, 10 y 15 años, quiero decir, ya son grandes, ¿no? Pero cuando hablamos de niños pequeños, ¿no? Como los que tienes tú que son chiquitos, entonces ahí sí hay que estar mucho, mucho más pendiente, ¿no? claro, yo por ejemplo, los mellizos de en medio tienen 5 años. Ellos sí que se les puede pasar totalmente la hora, ¿no? Y Claro, decir, sí, 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 oye, lleva claro. ya un ratito. La mayor tiene 8, ya entra un poco en este mundo, pero ella ya veo que lo gestiona muy bien. Llega un momento que dice, ya no tengo más ganas, o me voy a otra cosa, ¿no? Y veo que tiene otro interés. Y yo siempre digo, lo importante es que sus intereses más fuertes no los pierda porque Ujú. está absorto en la pantalla. Es decir, que sea capaz de hacer otras cosas, que no Eso tengamos es. un niño que esté Claro, tenemos que enfocado. distinguir ahí un poco, ¿no? Si ese es su interés, pues fomentarlo, pero también siendo conscientes de cómo lo está haciendo. Si son pequeños, bajar un poco, o sea, estar mucho más en control sobre todo eso, ¿no? Y que si realmente la pantalla está evitando que haga otras cosas que le apasionan, entonces ahí también tenemos. O sea, que no es un tema tan sencillo como, no, déjale una hora No, porque tiene 7 años. y No es luego tan te sencillo. diría más, ahí entra en juego también, hablábamos de la sensibilidad, también entra en juego, porque vuelvo a los videojuegos,
porque quizás es lo más habitual para todas las madres. Ahí hay una predecibilidad y hay unas órdenes y hay un sistema y hay digamos, un desarrollo, a veces incluso de lógica o de estrategia, que a ellos les resulta seguro decir, esto tiene una estructura, esto se hace así, estoy en un mundo muy controlado, con lo cual incluso se están relajando a través de ese juego. Sí. Y por otra parte favorece al no aburrimiento en tanto que son a veces estéticamente increíbles, ¿no? Están generando estímulos constantes. Había que medir eso, qué cosas son hiperestimulantes y cuáles tienen el estímulo que ellos necesitan. Claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Observando. Entonces, bueno, para concluir este tema, que realmente no íbamos a hablar tanto de las pantallas, ¿verdad, Bea? Pero ha surgido así. Para concluir este tema, que no es tan rígido todo, ni tan, ¿no? Sino que hay que observar y ver sus intereses y, bueno, todas estas cosas que hemos ido hablando, su edad, sus intereses, si aquello le está evitando que haga otras cosas o no, o está fortaleciendo otras. Hay que observar y ver, yo creo que cada caso es como para verlo despacito, ¿no? O sea que fantástico, me parece que este tema les va a interesar también mucho, ¿no? Siguiendo con nuestro tema del aburrimiento. Vale, ¿qué relación tenemos con la impaciencia? ¿Qué relación tiene ese? Porque lo de me aburro, y si no les das una respuesta inmediata es como, uff, es que me estoy aburriendo mucho, es que me estoy... Y mi hijo, por ejemplo, empieza a hacerme así o empieza a hacerme cosas por la cara, en plan, ¡ah! Atiéndeme, quiero, estimúlame ya, ¿no? O sea. Pues mira, son niños, como dice impacientes, lo quieren todo para ayer. Entonces, se une también que cuando yo quiero algo soy muy persistente y voy hacia ello y además lo suelo obtener rápido, con lo cual tengo un bajo umbral de frustración, porque como a mí todo me sale con mucha facilidad, lo que no me sale me estresa, incluso le pego la patada y lo mando fuera. Así que lo quiero todo ya y quiero que todo siga en el ritmo al que yo voy y me molesta mucho que me repitan las cosas porque yo ya lo entendí, así que no venga a decírmelo otra vez y otra vez, que ya, que yo ya, que sí, mamá, que ya está, eso ya lo tengo yo. Eso ¿No? me pasa muchísimo a mí, Bea. O sea, que me repitan las cosas, me repatea que no puedo, pero ¿por qué me lo repites, no? Si ya lo entendí, ¿no? Entonces, yo les entiendo perfectamente en ese sentido. Bueno, entonces esta es la idea, ¿no? Que el aburrimiento también les lleva a esta impaciencia, ¿no? ¿Qué hacemos con esto, Bea? ¿Qué hacemos con esto? Es difícil. Yo soy partidaria de que ellos tienen que conocer cómo son realmente. Para poder aceptarnos tenemos que saber cómo somos. Tú tienes que saber que aprendes más rápido de los demás, que no es ni bueno ni malo, es una característica que tienes, ¿vale? Tu cerebro pues va más rápido, es un bólido, así que no puedes exigirle a los demás que vayan al mismo ritmo que tú. Cada uno tiene su propio ritmo y vamos a respetarlo. Esto es más difícil pues en grupo, ¿no? Cuando estamos en una clase, volvemos a esto, es más complicado porque tengo que esperarme a que los demás cojan el ritmo que yo llevo, ¿no? Si no me están haciendo una especial atención a mí. Y en casa sí que es verdad que podemos ir al ritmo de aprendizaje del niño y ahí ellos ven menos el aburrimiento. Pero yo soy partidaria de que se tienen que enfrentar a la frustración de vez en cuando. No por el hecho de es que el mundo es duro y tarde o temprano, no, sino porque vamos a favorecer que tu umbral de frustración vaya creciendo, vaya aumentando un poquito más. Desde, por ejemplo, con juegos de azar, donde ellos no controlan nada, un tipo juego de la oca, yo juego mucho a la oca con mi hijo, porque ahí es la suerte, ahí no es que sea más bueno, menos bueno, más rápido, cuentes más, da igual, me da igual las matemáticas que sepas, porque si te ha tocado un 5, pues te ha tocado un 5. Claro. Entonces, vamos trabajando esa frustración poquito a poquito para que tú sepas que no todo va a ir a la velocidad a la que tú quieres, que a veces ni siquiera es la velocidad que necesitas, porque en la mente de la alta capacidad, tanto para adultos como para niños pequeños, hay una trampa ahí en el sentido en el que cognitivamente puedes ir más avanzado, pero a nivel sensorial y a nivel emocional, a veces necesitamos que todo, que pisemos el freno, por así decirlo, ¿no? Que bajemos la intensidad porque nos sobrecargamos con mucha facilidad, así que acabo agotado, voy embotellando todas las emociones, llego al final del día roto, no quiero hablar, no quiero contarte, ni siquiera puedo dormir porque aun cuando duermo
tengo las mejores ideas, ¿no? Esta es la dinámica de nuestros niños de tanta energía, tanto me cuesta pasar del día a la noche, ahora tengo que dormir, no quiero, me resisto. Por A veces eso tan tenemos que... importante el autoconocimiento. Es que estoy completamente de acuerdo contigo en que es muy importante que ellos sepan que tienen altas capacidades y que se conozcan y que sepan qué significa eso, que no es ni mejor ni peor, sino que es y ya está, ¿no? Pero que se conozcan desde el autoconocimiento podemos hacer tantas cosas, ¿no? Claro, porque tú no te puedes enfadar con los demás porque todavía necesiten una repetición más, ¿no? O Claro. con el profesor. El profesor está atendiendo a todo el mundo y no todos han aprendido esto todavía. Hay que darle tiempo a cada uno. Ni tampoco pensar que todos funcionan igual que tú y entonces no entender qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, cuando Esto entiendes pasa cómo mucho, funcionas, claro, en los intereses pasa mucho, porque a mí, tú dices, a mí me fascinan mucho las pantallas y yo puedo estar hablando de lo que he hecho en el ordenador durante horas. ¿Y por qué no le interesa al otro? Bueno, porque cada uno tenemos nuestros intereses. No es necesario que tú me estés hablando de esto durante 20 minutos. claro, Cuéntale a tu amigo y luego corta y deja que él te hable de lo suyo. Aquí hay una eso parte de es. educación fundamental nuestra. Efectivamente, sí, sí. Y que hablabas de la frustración, ¿no? Que es importante que ellos también tengan ese contacto con la frustración, no podemos sobreprotegerles, que no se trata de colocarles en la frustración ahí, frústrate, ¿no? Pero sí que se trata de que vayan experimentando en la vida. Yo creo que eso les da la práctica de herramientas para ir trabajando la frustración, porque frustración se van a encontrar en la vida sí o sí, ¿no? Sí, y pasa una cosa, que otra de las características que tienen ellos es que son muy perfeccionistas. Y a veces pasa que si no les va a salir perfecto, pues no lo Lo hacen. Y intentan. si yo a la primera de cambio que me encuentro con este muro de frustración y veo que algo no me sale, pues porque intento dibujarlo y no me sale bien, o no es el trabajo que yo me había planteado en mi cabeza, que es, como ellos tienen unas comparaciones con los expertos y con lo más magnífico, ¿no? Pues dice, esto no es lo que yo tenía en mi cabeza, me siento frustrado porque no alcanzo el nivel de excelencia que yo persigo y lo abandono o lo Ujú. dejo ahí para última hora o cambio de proyecto o ahora me voy a otra cosa o cambio de extraescolar y voy quitando cosas y no, a veces hay que continuar un poco, perseverar un Insistir. poco, Claro, claro. mira, sobre eso tengo una pequeña anécdota. Yo últimamente, bueno, vimos una serie de ajedrez y se quedaron enganchados con el ajedrez, que, o sea, así, ¿no? Y hemos estado jugando al ajedrez torneos en casa, ¿no? Pues el pequeño tiró las fichas varias veces cuando vio que ya no podía darnos jaque mate. O sea, él en su cabeza tenía precisamente eso, ¿no? Que tenía que ser excelente, tenía que darnos jaque mate. Y cuando él tiene 10 años y lleva menos tiempo que nosotros jugando al ajedrez, ¿no? Y entonces se negó a seguir jugando durante un par de días, lo que dices tú, ¿no? O sea, abandono, porque Claro. no puedo ganarles, porque son más que yo, ¿no? En esto, ¿no? Y entonces, al final le animamos, conseguimos que volviera a jugar y bueno, ya consigue no frustrarse tanto con eso. Es más, hasta el otro día me ganó a mí. Y se sintió súper satisfecho, ¿no? Entonces, pero bueno, que le ha costado un trabajito llegar ahí, también es importante que ellos vayan por este camino, ¿no? Que les cueste también un trabajito y aprendan esa parte, ¿no? Porque como la mayor parte de las cosas no le cuestan, lo que decías tú antes, es Claro, importante. pero luego está el mito de que estos niños como que aprenden solo, parece que por ciencia infusa tienen el conocimiento ahí y que ellos no hay que hacerle nada porque ellos solo van aprendiendo. Sí, No, necesitan perseverar como todos, trabajar como todos y si persiguen la excelencia en algún campo que les encante, tendrán que echar tantas horas como el que más, porque de eso no nos libra nadie. Lo que pasa es que claro. ellos lo van a alcanzar con más rapidez, con más facilidad. Eso, y trabajando un poquito toda esa parte de la frustración en aquello que les está costando un poco más, ¿no? Vale, bueno, y ahora me gustaría que nos metiéramos así de cabeza buceando en el tema del cole, porque yo creo que los que nos están viendo lo están esperando como agua de mayo. Entonces, en el cole, yo creo que todos los que nos están oyendo, o casi todos los que nos están oyendo, que tienen niños con altas capacidades, han oído esta frase: mamá, no quiero ir al cole, bueno, o papá, ¿no? No quiero ir al cole, me aburro muchísimo. Y claro, cuando a ti te dice esto tu hijo, es como, ¿y qué hago yo con esto? ¿No? O sea, ¿qué es lo que hago yo con esto? La Además, patata caliente. claro, o sea, ¿a quién se la suelto? ¿No? ¿Qué hago yo con esto? Y lo primero que creo que a veces nos preguntamos es, ¿de verdad se aburrirá o es que pasa de todo? ¿No? O sea, ¿cómo distinguimos esto?
Es complejo porque además a veces empieza a aparecer en edades muy tempranas, cuando más se hace palpable desde el paso de infantil a primaria. Creo que ellos tienen una expectativa de primaria que luego no se cumplen. Esperan como, no sé, ya voy al cole de mayores y se encuentran quizá que no era lo que esperaban, y ahí es donde empiezan esto que dice, el no quiero ir al cole, los dolores somáticos también, me duele la barriga, me duele la cabeza, vomito antes de ir al colegio, lo que sea, pero no puedo hacer esa transición de mi casa, donde voy a mi ritmo, al colegio, donde voy al ritmo de otro, que a lo mejor no es el que yo necesito, ¿no? Una cosa que me dice mi hijo pequeño es, mamá, es que yo miro el reloj y pienso que ha pasado 1 hora y han pasado 2 minutos. Es que no lo soporto, parece que estoy días en el colegio. Guau, es muy duro oír esto, ¿no? Mira, te voy a contar de mi experiencia personal, por si puede servir de algo. Estos episodios de aburrimiento, si se prolongan mucho en el tiempo, pueden provocar depresión infantojuvenil en los niños, que a veces no se ve porque, bueno, son niños, ¿cómo va a ser depresión? Yo estuve en ese punto donde lloraba todos los días. Todos los días tenían que ir a recogerme al colegio porque yo lloraba, decía que me dolía la barriga. Desde que entraba al colegio hasta que salía era llorando, no podía hacer nada, me bloqueaba, o sea, yo solo quería salir de allí. Y me llevaron a todo tipo de especialistas, de médicos de barriga, me vieron por arriba y por abajo y por todos lados y no tenía nada. Entonces ya le dijeron a mi madre, mira, todo esto es somático, hay algo que está manifestando ella, una incomodidad de algo tal. Y era el colegio, era al final dedujimos, me aburre en el colegio, y tenía esa sensación de que el tiempo no pasaba absolutamente nada. Y era como, Dios mío, otra vez esto, otra vez vamos a ver esto de verdad. 20 ejercicios más, porque además con ellos no funciona repetir el mismo ejercicio 40 veces. Como ya te lo sabes, 40 veces más. O como ya te lo sabes, te pongo de profesor, de segundo profesor, ayudante. Estas son dos cosas que van fatal para ellos y que hacen que aún aborrezcan más al colegio. Ahora Claro. quiero ir menos todavía, porque encima me utilizas como profe y ahora casi que los niños se están riendo de mí o lo que sea, ¿no? Y me has puesto una suerte de terapia ocupacional, donde yo tengo que estar repitiendo y repitiendo y Claro, repitiendo. sí, es un poco te mantengo entretenido, a ver si, pero que realmente no les mantiene entretenidos, ¿no? Yo, el caso de mi hijo es hacer así y decir, no voy a trabajar. Claro, yo le digo, ¿por qué no? Y entonces él dice, es que me dicen, haz 10 ejercicios y yo ya me pongo muy nervioso, mamá, me pongo muy nervioso. O sea, wow. Entonces, ¿qué hacemos con esto, Bea? O sea, de primera mano, ¿cómo podemos ir al profesor y decirle, mira, mi hijo se aburre en clase? Porque esto del aburrimiento en clase es como lo que a mí me han soltado y a muchas familias que conozco con niños de altas capacidades les han soltado también, es bueno, pero es que tiene que aprender a aburrirse. Entonces yo aquí quiero hacer una distinción, ¿no? O sea, a mí me gustaría decir que sí es verdad que el aburrimiento es una emoción oye, que hay que aprender a manejar, igual que la frustración, igual que, ¿verdad que sí? Pero una cosa es manejar el aburrimiento y otra es manejar el aburrimiento sostenido, constante, hora El tras hora, aburrimiento día tras sostenible. día, semana tras semana. Entonces, esto es verdaderamente importante y como tú dices, puede llegar a provocar incluso una Una depresión depresión, un TOC, infantil, una ansiedad, un muchas TOC. cosas. Exactamente, vale. Y entonces, ¿cómo le hacemos ver al profesor que esto es tan importante? Porque parece algo como, ay, se aburre en clase, bueno, pues oye, pues ya le pondré más tarea, pues no, que realmente no lo están viendo por dónde es. ¿Cómo le explicamos esto? Es complicado, yo digo siempre, no vayamos buscando enemigos en el profesorado, ¿Verdad? porque entonces sí que allí se acabó el recorrido. Tenemos que hacer equipo. A veces en el colegio no lo están viendo, verdaderamente no lo están viendo, porque hay poca formación de altas capacidades en la carrera de educación. Es una anécdota, que es una anécdota además anticuada, muchas veces están basadas en mitos y hay, bueno, pues si falta información, falta conocimiento, entonces no te puedo exigir que veas algo en lo que tú no estás actualizado. Yo puedo ir y contártelo con todo el buen hacer, porque hay que tener cuidado. Cuando decimos, mi hijo se aburre en el colegio, el profesor puede entender que sus clases son aburridas y hay que tener esa asertividad para ver cómo lo expresamos de tal manera que yo te diga que tu trabajo está bien, lo que estás haciendo está bien, pero mi hijo necesita otra velocidad. ¿Por qué? Porque mira, yo veo esto, lo otro. Cuando tenemos un diagnóstico es mucho más fácil, porque decimos, mira, aquí está el papel que dice que mi hijo tiene
tanto CI, siempre el número, ¿no? Y parece que ya como que se facilitan las cosas. Pero cuando no, es difícil hacerle ver que ese niño que está en la inopia, que está molestando en clase, que aprovecha cualquier excusa para ir al baño, para beber agua o para salir de allí, es tan inteligente como la madre está diciendo, ¿no? Me parece que te lo estás inventando. Así que a veces tenemos que aportar esa información al profesor y decirle, mira, estas son características de alta capacidad. Yo siento que mi hijo podría ir a otro ritmo y el nivel de reto que está encontrando se le está haciendo corto, porque la actitud que tiene en el colegio no es la actitud que tiene en casa. A veces en tutoría estamos hablando de dos niños diferentes en uno, el que está en el colegio y el que está en casa. A lo mejor allí es muy obediente porque le importa mucho la cara que da hacia los demás, las expectativas que tengan de él, y luego en tu casa estalla porque tiene una frustración acumulada, un aburrimiento y una necesidad de más que no está siendo atendida, y te la descarga allí en tu casa porque tú lo amas incondicionalmente y se lo va a perdonar todo, pero es agotador cuando sabes que el Agotador. problema está en el centro. Así que vamos a darle la información cuando el profesor no la tenga, vamos a hacer equipo y vamos a ver de qué manera podemos atenderlo, que es un derecho. Atender a los niños de alta capacidad es un derecho. El problema es que dentro de que están ellos como necesidad especial, está recogido en el sistema español, la situación es que cuando tú dices mi hijo se aburre, puede pasar a la cola de otras necesidades, porque claro, aburrirse no es tan importante como que otro compañero tenga TEA o tenga TDA, no sé. Todos necesitamos ser atendidos en la medida de nuestras necesidades, pero Claro. parece que hay necesidades de primera y necesidades de segunda. Y de tercera. Claro, y de tercera. Esto da para mucho que hablar, ¿no? Sí, da para mucho que hablar. Igual, Eh, pues tendremos que hacer otro vídeo solo para eso, vea. Claro, que a veces genera un poco de violencia también, ¿no? Porque te dicen los padres, ¿y cómo no va a ser el problema que a mi hijo le cuesta leer y tal, y el tuyo le desde antes de... Bueno, no tiene nada que ver porque ya estamos hablando que un aburrimiento que a ti no te parece un problema le puede generar una depresión. Claro. Y quizá al tuyo que tiene dislexia no entra en esa depresión. O sea que, bueno, estamos viendo solo lo funcional y estamos perdiendo de vista lo emocional. ¿En qué deriva esto de forma sostenida, como tú dices? Claro, yo creo que en general podríamos decir que hace falta una mirada profunda a esto y una mirada desde el conocimiento, ¿no? Y eso ayudaría mucho, nos ayudaría mucho a las familias, ¿no? Ahora, vea, cuando el Perdón que te aburrimiento, corte. sí, Había una experta, Leta Hollingwood, que fue casi la que más abordó el tema de las altas capacidades en mujeres, y decía que había un tiempo clave entre los 4 y los 9 años donde había que cuidar mucho la emoción de esos niños. Y son esas etapas donde empieza a aparecer estas cosas del aburrimiento, y ella hacía hincapié en que teníamos que prestar atención a lo que estaba pasando en su emoción, en su corazón, no tanto en la velocidad a la que iban, sino que, oye, cuidado con cómo le está afectando todo esto dentro. claro que sí. Y cuando ese aburrimiento no es porque, bueno, estamos dando un tema, yo ya lo escuché y ya no quiero seguir escuchándolo 2 semanas más, pero cuando es porque eso que estás contando me parece un rollo y no me interesa en absoluto, porque esto es otra forma de aburrimiento, ¿no? O sea, a mí mi hijo me dice, es que yo para qué quiero esto, es que a mí qué me interesa esto, yo para qué lo voy a usar en mi vida, ¿por qué lo tengo que memorizar si pasado mañana se me va a olvidar? ¿No? ¿Y qué es que dices tú? Si es que tiene razón, o sea, ¿qué le digo yo ante esto, no? O sea, Pasan varias cosas. Una es que la mayoría de los niños de alta capacidad son aprendices visoespaciales, quiere decir que aprenden por imágenes y a ellos les cuesta mucho memorizar. Todo lo que suponga una memorización sin sentido, como es la tabla de multiplicar, por ejemplo, pues es terrible, porque se le atasca y es frustrante. Esto por un lado. Y luego, por otro, se nos olvida la significatividad, ¿no? De aprendizaje, que se dice. Es el por qué estudio esto, para qué. Tenemos sí, que darle al niño un sentido, porque estos niños en concreto, que se expresan también, verbalizan también y son capaces de rebatírtelo todo, no les vale que tú le digas esto hay que estudiarlo porque sí, o porque entra en el examen, o porque no, no. A mí me tienes que decir cómo aplico esto a mi vida. Y eso, oye, a lo mejor nos lleva un poquito más de tiempo, seamos padres o seamos profesores, pero lo cambia todo en su cabeza. que no Porque ahora siempre es fácil, porque el otro día a mí me decía, ¿yo para qué quiero esto? Digo, mira, pues lengua, por ejemplo, a mí me sirvió para escribir.
¿no? O sea, para aprender a escribir bien, ¿no? Porque yo escribo y ya, pero es que tú eres escritora y yo no quiero ser escritora. Dios mío, es que luego tienen esa capacidad de darte la vuelta al De dar la calcetín, vuelta, sí, de darte sus argumentos que a veces te dejan desarmada y desargumentada, ¿no? Y es como, ¿qué haces con esto, no? sí, sí. Yo digo eso, vamos a buscarle un para qué y si es posible lo vamos a unir con aquellas cosas que le encantan. Si tú me dices que te encanta el tema de la informática, Ahí ¿de qué vamos. manera lo hilo? Ellos tienen Sí. una gran capacidad, como tienen, eh, bueno, a nivel de cerebro es fácil de entender, tienen más conexión entre las neuronas, así que son capaces de conectar un hemisferio con otro y una habilidad con otra. Son capaces de ver conexiones donde aparentemente no las hay y ellos pueden entender que una matemática está muy ligada a una filosofía, a una lengua, o, hacen unos trabajos extraordinarios porque son con ese pensamiento divergente han hecho algo muy creativo, ¿no? Han inventado algo que a mí no se me hubiera ocurrido. Bueno, pues vamos a hacer eso, vamos a unirle cosas con aquello que sí que le interesa. Hace poco ponía yo el ejemplo, que estuvimos hablando en casa del tema de la evolución y quizá queda un poco despegado para la edad que tiene, pero cuando conectábamos con los Pokémon todo estaba clarinete, ¿sabes? Claro, Estaba claro, claro, clarísimo. porque los Pokémon evolucionan, ¿no? Claro, claro, entonces ya, Sí. claro, este va este y este el otro, y ahí veíamos las variaciones que había de color, que las veíamos también en genética, veíamos de qué rama procedía cada uno, en fin, siempre hay manera de buscar una conexión entre lo que le apasiona y lo que sí o sí le va a tocar dar en clase, porque bueno, hay unos temas que ir superando. Apunte maravilloso este, o sea, conectar siempre para trabajar con ellos con lo que les apasiona, conectarlo, me parece un apunte genial. Vea. Y ahora bien, vamos a ver, nuestro niño se aburre en clase, ¿no? O sea, está en el cole, está aburrido, aquel reloj no se mueve, o sea, te apetece darle patadas al reloj, ¿no? Pero al final acabas en un comportamiento disruptivo, ¿no? E Ujú. incluso llega a afectarte a las calificaciones, ¿no? O sea, explícanos esto. Sí, se observa un importante número de fracaso escolar y aquí yo no sé, porque con los números, los porcentajes te dicen hay un 60% de fracaso escolar en altas capacidades. Yo digo, ¿y cómo se sabe esto si el 90% están sin identificar? O sea, del 10% que sabemos hay un 60% de fracaso escolar, ¿no? Pues Podríamos sí, decir eso, ¿no? yo esto lo pongo en duda. Ahí. Pero, claro, pero sí que es cierto que hay muchos padres que van al psicólogo con un niño disruptivo que está suspendiendo en clase y que ellos no saben qué está pasando y lo achacan a, bueno, pues no sé, en mi casa, el hermano, no saben dónde buscarlo y les dice el psicólogo lo que le pasa a su hijo que tiene una alta capacidad y el padre, perdona, ¿cómo, ¿Esto qué cómo va a tiene que ser ver? esto? Claro que tiene que ver, no puede ser, si mi hijo es malísimo en matemáticas, si mi hijo está... No, tu hijo está suspendiendo porque no se encuentra bien en el colegio por X o por lo que sea, o incluso a veces puede que no destaque en esas cosas y su área de desarrollo, su habilidad, pues sea una sola, a lo mejor es buenísimo en el deporte o es buenísimo tocando el violín, no lo sé, porque hay talentos simples, Claro, creativos que aquí ya destacan. entramos como en el terreno de los mitos sobre los niños de altas capacidades, ¿no? Que siempre pensamos que tienen que ser el pitagorín con las gafitas y que se le da todo, absolutamente todo bien, no necesita la ayuda de nadie, ¿no? En realidad esta es la imagen que yo creo que prácticamente todo el mundo que no conoce sobre altas capacidades tiene, ¿no? Y entonces aquí entramos ya en un montón de mitos. Cuando yo me enteré de que mi hijo mayor tenía altas capacidades, porque no paraba de molestar en clase. Y yo estaba todo el rato allí, ¿no? Era la mamá de Lucas todo el rato, ¿no? Y me enteré por esto, ¿no? Yo empecé a buscar, digo, pero a ver, que yo lo estoy haciendo tan mal, yo pensaba, es que yo lo estoy haciendo tan mal, a ver, no puede ser, ¿no? Y entonces empecé a buscar y empecé a ver estas similitudes. Y digo yo, ¿no? O sea, y a mí me costó entrar por ello, ¿no? A todos nos cuesta y ver o sea, un mal comportamiento es lo que te hace ver que tiene altas capacidades, un aburrimiento es lo que te hace ver que tiene altas capacidades. Se nos rompen todos los mitos que teníamos, ¿no? Yo he visto padres negacionistas de su hijo en asociaciones de alta capacidad y diciendo, estoy aquí porque mi hijo es de alta capacidad, pero yo sigo sin creerlo, ¿sabes? Porque me sigue trayendo suspenso o porque sigue siendo, como dice, el que tira los aviones en clase, el que pega patada al compañero, que viene muy derivado del aburrimiento, como estoy Claro. aburrido yo con esto
y pues me voy a otra cosa que es más interesante, sea en mi cabeza, sea con el compañero, sea me voy al pasillo o lo que sea, ¿no? Y viene, esta desconexión viene de que me estoy aburriendo y no encuentro o lo que me enganche o la velocidad que necesito, ¿no? En relación a esto estaría bien distinguir que se suelen hacer como unas clasificaciones de alta capacidad que son que puedes tener un talento simple si destacas en un sola área, un talento complejo o compuesto si destacas en varias áreas asociadas, y una de ellas es el talento complejo académico. Son a los niños a los que se les da muy bien el cole, se les da bien la lengua, la matemática, la ciencia. Y estos qué Estos fáciles son de ver, ¿no, Bea? son muy cómodos, claro, son muy Estos los cómodos, ven los profes, uy, este niño puede que tenga altas capacidades, pero esos claro. no son los más, o sea, quiero decir, hay de todo y No, entonces nos encontramos con niños que pasan como fantasmas desapercibidos completamente. luego está el talento compuesto artístico, que son los que se le da bien toda la parte que no pinta nada en el colegio, porque ellos cantan, bailan, componen, escriben, y esto no se ve. Recuerdo además una tutoría en la que le dije a una profesora que mi hija había hecho unas pruebas de talento gráfico y demás, y había dado el máximo. Y la profesora me dijo, bueno, pero es que tener una alta capacidad en arte, dijo algo así, en el colegio no sirve de nada y en la vida tampoco. Así se quedó tan a gusto, ¿sabes? Y yo, que soy pintora, la miraba como diciendo, señora, ¿Perdona? señora, ¿qué me está usted contando? Y estos talentos son muy complejos de ver porque se desatienden un poco o no se entienden Claro, y con lo alta que no capacidad. entendemos muchas veces es que ese talento artístico, por ejemplo, que tenga, que sí, en el colegio no va a destacar a lo mejor, no sé, en las mates, en la lengua, pero es que no es esa la cosa, ¿no? O sea, la cosa es que cuando tú ves que hay un talento, que hay una alta capacidad, ya sabes que hay otra forma de estar en el mundo, que hay otra forma de aprender, que hay otra forma de manejar los estímulos. Y es ahí donde nos hace falta la ayuda, leche. Es ahí, que Se es lo sigue que nos buscando, cuesta entender, ¿no? lo que se sigue buscando es el otro tercer grupo, que es el de la superdotación, altas capacidades con superdotación, son los niños a los que se les da bien todo y además son creativos. Eso es lo que espera el profesor de un niño de alta capacidad. Y a veces no. A veces tenemos una alta capacidad que es un Messi, ¿no? Y es fantástico con el fútbol y hay que llevarlo ya a competir y a entrenar porque es excelente. Claro, o Y que va a el ser un cole, hacker de la informática, pero le importa un rábano la lengua, la natus y sociales, o sea, ¿no? sí, esto es complejo de manejar, de asumir. No sé, casi que a veces toca el ego de algunos profesores, ¿no? El decir, no, yo sé lo que es una alta capacidad y su hijo no es. Bueno, vamos a ponerlo Claro, ahí. yo creo que esto lo hemos oído todos, ¿no? El a mí no me parece que lo sea. Y entonces tú se te caen todas las pistolas y dices tú, vale, basándote en qué criterio, ¿no? O sea, y intentas explicarlo, pero es muy complicado sacar de esos mitos, ¿no? A las personas que los tienen como muy fijados. Vale, Puede bueno, ocurrir que haya, perdona que te diga, porque hay sí. también, en el caso de las chicas, me parece también interesante decirlo, Mm, a veces suspenden aposta, que parece muy loco decirlo, sí. pero como para ellas prima más la integración social, el formar parte de un grupo, que el destacar por sus habilidades, se da que estas niñas dejen de presentar trabajos, dejen de presentarse a pruebas optativas Claro. y suspendan exámenes a propósito para que no la llamen la empollona o para que la Es muy saquen triste del ver cómo grupo. las mujeres estamos sacrificando brillar por el coste tan grande que tiene en la sociedad que brillemos, ¿no? O sea, es como que la mujer tiene que someterse, ser sumisa, encajar, ¿no? Ser complaciente, ¿no? Una niña Y capaz sabe perfectamente que es una niña distinta. Ella se lo ve sabe. distinta desde pequeña, por eso hay que explicárselo, porque si no, no va a entender por qué es distinta. Y, Pero y qué es capaz difícil de es a veces explicarlo. pillar a estas niñas porque no son disruptivas en clase, ¿no? Todo lo No, contrario, suelen ser la típica niña del profe, ¿no? Que es como que, no, pues no hay ningún problema, pues todo bien y lo entrega todo, ¿no? Y luego ese, ya que hablaste de lo de las niñas, pues me apetece poner este detalle aquí, ¿no? Y es que empiezan, ya que la alta capacidad va unida al perfeccionismo, ¿no? Como nos decías antes, ¿verdad? Pero la niña lleva ese de la niña perfecta, lo lleva encima acoplado por la sociedad, ¿no? Cómo se está portando muy bien, es la niña perfecta,
se ve en la necesidad de seguir siendo perfecta al mismo tiempo que no puede serlo porque tiene que encajar, no puede brillar porque se exige demasiado. O sea, ahí hay una complicación, no se vea. Tiene que ser perfecta en todo y ahora llega la adolescencia donde también tiene que ser perfectamente bella y atractiva y tiene que saber maquillarse, vestirse e interaccionar con todos los chicos. Y ser aceptada por el grupo, pero si eres brillante ya no te van a aceptar. Y eso sí que es una desincronía, me cago en la leche, Bea, ¿no? Eso sí que es una desincronía interna, es una lucha interna brutal. Soy quien soy, pero no me aceptan, pero wow. Y además creo que a los niños se les está mucho más permitido, hablábamos de los intereses muy concretos que tienen, ¿no? Un chico puede llegar a la adolescencia y seguir sumido en ese interés. Una chica tiene que dejar ese interés para que ahora le interese los chicos, el grupo de amigas, salir, las cafeterías. ¿Por qué? No puedo seguir yo con mi área de interés, sea la que demonios sea. ¿Por qué mi hermano sí puede estar en su habitación todavía con los Legos o tal y yo no? Y yo tengo ya que dejar esto que me apasiona, ¿no? Porque mis amigas no lo están viendo bien o no es de chicas guays, ¿no? Por ahí. Creo que las mujeres con altas capacidades pueden llegar a la edad adulta con eso, ¿no? Una lucha interna bastante, bastante importante, ¿no? Pero bueno, ese apunte que lo dejamos ahí, pero que es súper interesante, ¿no? Otro tema sería, las mujeres adultas de alta capacidad. Sí, vamos apuntando temas, vea. Vamos apuntando temas. Vale. Otra cosa que, bueno, hablábamos aquí de cómo motivarles en el cole, ¿no? Pero realmente yo creo que ya lo hemos tocado, ¿no? Porque, bueno, lo de la conexión, ¿no? Esto tan valioso que nos has aportado, que es conecta con lo que aman, ¿no? Conecta con lo que les entusiasma y a partir de ahí tira del hilo, ¿no? Vale, bueno, yo os cuento, por ejemplo, el caso de mi hijo mayor, que siempre me gusta contar mucho los casos personales, creo que ayudan mucho, ¿no? Que se le daba fatal el inglés, se le daba fatal el inglés cuando una de sus áreas de talento es el lenguaje, y era algo que yo no podía comprender, ¿no? Hasta que entendí que las clases de inglés pues son, bueno, la enseñanza de idiomas es un poco como empezamos por gramática y demás. Total, que tenemos a un profe colombiano que le da clases online y simplemente lo que hace con él es tirarle de la lengua para que le cuente todo lo que le apasiona. Y habla inglés, Dios mío, ¿cómo habla inglés? Y qué rápido. O sea, es increíble. Entonces, esto es un ejemplo realmente potente de lo que tú nos decías, la conexión. ¿Tú quieres que hable inglés? Venga, pues cuéntame cosas en su día de los Pokémon, en su día de lo que está haciendo ahora con la informática, lo que sea, ¿no? O sea, esa conexión. Entonces, bueno, esto yo creo que ya lo tratamos, ¿no? El tema de cómo motivarles. Si quieres aportar algo más. Pues sí, me parece en la línea de lo que tú has dicho, pero al contrario, para que veamos dos casos. Porque este profesor ha conseguido conectarlo y ha sacado de él un nivel de festividad y de Brutal. capacidad para hablar de inglés increíble. Y al revés, yo te diré, yo por ejemplo en matemática era muy buena y iba a estas cosas de tales y demás, las competiciones estas, ¿no? De los colegios y tal. Y llegó un momento en el que creo que al entrar en la adolescencia y tal, que se me atravesó, pero se me atravesó hasta tal punto que yo ahora mismo me bloqueo mucho con la matemática, es de las cosas que más me cuestan, me bloqueo, o sea, dejo de pensar. Tú me dices una operación, yo la anulo en mi mente, hay Me una pasa a mí, negación, vea. claro, que pasó en aquella época, ¿no? Y tú dices, tío, qué mal, porque yo veo a mi marido, que es un fascinado de la matemática, y cómo él me explica las cosas y tal, digo, es que si yo hubiera tenido a alguien que hubiera sabido engancharme de esa manera, no le hubiera cerrado la puerta a las matemáticas así. Y lo digo porque Cerraste son con un candado y dijiste no más. no quiero más de esto, por lo que sea, ¿no? Sí, También había episodios sociales en clase, ¿no? De la ampollona, no sé qué tal. sí. Puede ser, todo, no sé por qué vino, pero quiero que se vean dos ejemplos, ¿no? Uno de cómo podemos aprovechar esto conectando con sus intereses y cómo podemos desperdiciarlo y que ya no haya más matemática en tu vida. Podemos ahogarlos, Matemática, podemos ahogarlos. Y es que realmente ese es un poco el miedo también que tenemos los padres, ¿no? Como intereses que tienen, pues a lo mejor académicos, acaban ahogados por aburrimiento, por falta de interés ya, bueno, pues por multitud de cosas, ¿no? Acaban ahogados. Y esto también es muy triste, es muy triste. sí.
Bueno, otra cosa que te quería preguntar, ¿no? Y es que muchas veces esta demanda de estímulo, ¿no? Que nos están pidiendo constantemente, a veces la pueden llegar a confundir con un TDA, ¿no? ¿Cómo lo distinguimos? De hecho, el TDA creo que es algo como que tienen más presente, ¿no? En las aulas, por ejemplo, a mí enseguida me dijeron con el mayor, uy, no, va a tener TDA. Yo lo llevé a un psicólogo, no tenía TDA, lo que tenía eran altas capacidades, ¿no? Pero enseguida muchos padres tenemos ese no voy a decir diagnóstico, pero sí esa referencia, ¿no? Es que yo creo que tu hijo tiene TDA. ¿Cómo lo distinguimos? Sí, es que uno de los mitos que hay es que la alta capacidad son niños muy tranquilos que están leyendo su libro Sí, sí. y ya está. Que se vengan a Pero, mi casa o a la tuya un rato, ¿no? claro, pero lo cierto es que tienen una energía física inagotable desde que son muy pequeñitos. Entonces, tienen una cosa que se llama sobrecitabilidad motora o psicomotora o motriz, que es que el niño no para quieto, no se puede quedar quieto ni comiendo. Está comiendo y está con la pierna o moviéndose por aquí y por allá. Y se malinterpreta y se etiquetan muchos niños de alta capacidad como trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Por esto precisamente, porque quizá los profesores tienen más conocimiento del TDA y menos de alta capacidad. Puede ser comórbido, pueden estar las dos cosas a la vez y entonces tendríamos que trabajar las dos cosas por separado, pero a veces basta con ver que el niño sí es capaz de concentrarse en aquello que le interesa durante mucho rato, una concentración tan profunda que es difícil sacarla de ella y que tú le llamas y parece que no te oye, que son niños a los que le dicen, oiga, señora, llévelo a que le hagan las pruebas de oído porque creo que su hijo es sordo. Y no es sordo, lo que tiene una capacidad de concentración enorme, El ¿no? otro día me decía una madre que una de las frases que había oído, porque estuve pidiendo frases, no sé si te acuerdas, ahí en Instagram, me decía que una de las frases que le habían dicho era, mira, tu hija no puede tener altas capacidades porque yo la llamo y no me atiende. Entonces, esto podría ser un poco así, ¿no? Si está concentrada haciendo algo, realmente es muy difícil sacarles de esa concentración, ¿no? Le pasó a la mía de 3 años, una de las mellizas, que la llevamos le hicieron pruebas de todo, de oído, ¿eh? Pero bueno, pasamos por hospitales y era prueba negativa, negativa, Mm. negativa, negativa, normotípica, su hija no tiene nada en el oído. Y era que desconectaba porque ella, pues desconectaba porque sí, pero es que yo le digo que haga la fila y ella no la hace. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con que la niña no esté sorda, es que no le interesa, ¿sabes? Y veía yo las fotos de clase y estaba el grupo aquí y ella allí en otro lado y decían, es que yo digo, vamos a hacer esta actividad. Y luego la niña se va, coge un libro y hace otra. Y digo, bueno, pero luego las cosas las hace y dice, sí, sí. Luego mira sus trabajitos, ¿no? Las fichitas y demás. Dice, yo creo que no me escucha, pero luego resulta que lo ha entendido todo y lo hace perfecto. Pero digo, ¿cómo me la manda a hacerle pruebas de oído? Sin lo, ¿sabes? Que vamos a centrarnos en lo que Mm. tú estás detectando. Yo creo que esto es una Pero, cosa bastante típica también. A mí me pasó también con el pequeño. Cuando era más pequeñín, 2 años, 3 años, yo decía, este niño tiene algún problema en el oído, ¿no? Porque parecía que no escuchaba, ¿no? Y no, el pediatra nos dijo, no, no, que está todo bien, pero realmente me parecía, ¿no? Y es por todo esto, es que todo esto son pistas, ¿no? Que nos van dejando. que van dejando desde chiquitito. Pero lo de TDA es lo más frecuente y tenemos que saber si ellos son capaces de concentrarse durante mucho tiempo, si no tienen problemas de comportamiento. O sea, perdón, los problemas de comportamiento no son en todas las situaciones, ¿no? No es un niño que esté constantemente molestando, sino que en estas circunstancias en las que está aburrido, tal, pero luego en mi casa en la que está entretenido, el niño no es así, ¿vale? Porque sí que en TDA se ve como más constante, ¿no? Mm. Y les cuesta incluso mantener atención en aquello que de verdad le apasiona. Hay muchas más diferencias, pero bueno, estas serían como las fundamentales. Sí, Sí ¿no? que Que luego quizás tienen el otras punto es ver características. si es capaz, ¿no? Por lo menos así para centrarlo en una idea, si es capaz de concentrarse en algo, ya podríamos ir descartándola, ¿no? Aunque haya otras cosas que haya que ver, pero bueno, ¿no? Sí, sí, por sintetizar. Eso, por sintetizar un poco o por la primera pista, ¿no? Que nos tranquilice o que nos dé pie ya a pedir una opinión, ¿no? Vale. Otra cosa que nos habían preguntado, que me parece súper interesante, es la relación entre el aburrimiento y comer por comer, que esto no creo que le pase solo a los niños, ¿verdad? No, También a no, los no, adultos no, no con pasa. altas capacidades. Por favor, cuéntanos. Bueno, las personas de alta capacidad son, como decíamos, buscadores de estímulos. Y un estímulo muy, muy fácil es la comida. Es un ¿Verdad? estímulo por la parte sensorial, que hay más rápido que comerte una bolsa de patata o no sé, un dulce, cualquier cosa que esté muy rica y esté favoreciendo esa necesidad que tú tienes
de estímulo sensorial, sensual, algo que es dulce, que es salado. Por ahí como me apaciguo eso. Y a lo mejor lo que necesito no es esto, lo que necesito es más de aquello que me apasiona. Hace mucho tiempo que no cojo mi libro, ya pensando en los adultos, ¿no? Hace mucho tiempo que no voy a tal sitio, o veo a tal persona, o estoy como desconectada de aquellas pasiones que yo tengo. Y en esa necesidad de satisfacerme voy a algo muy rápido que es la comida. Dentro de los niños, por ejemplo, es muy común que veamos que son niños que picotean todo el rato, que están durante todo el día, ay, tengo hambre, no sé qué. Y es una de las formas en las que se manifiesta esa necesidad de estímulo, ¿no? Constantemente, también es verdad que quema mucho azúcar por cómo le funciona la cabeza, pero que hay una parte muy sensorial, ¿no? Tengo un feedback muy rápido, ¿no? En el momento en que lo tengo en la boca, ya estoy notándolo, ¿no? Hay otras cosas no son tan rápidas. Claro, y a mayor aburrimiento, imagino que esto se puede intensificar, claro. Claro, me aburro, necesito un estímulo que me apacigüe esta frustración que tengo, porque el aburrimiento al final lo que me está convirtiendo es en una persona frustrada. ¿Cómo alivio eso? La comida es un alivio muy rápido, es una amnesia, o sea, una amnesia, no, ay, no me sale la palabra, un ansiolítico muy Te efectivo. anestesia, ¿no? O sea, Sí, esa era la palabra, te te anestesia. deja anestesiado, ¿no? O sea, un poco Claro, sobre como todo, por ejemplo, los hidratos, el pan blanco, todo el esto te anestesia. azúcar, claro. El azúcar, piensa, por ejemplo, a los niños cuando les duelen los dientes que le están saliendo, le damos pan, porque tiene, me parece que son más de 15 componentes opiáceos el pan, lo que hace es que te anestesia la boca. Igual que te anestesia la boca, te anestesia el corazón, como yo digo. Tiene Wow. esa ansiedad, pues me como pan y rebajo esa ansiedad, pero no podemos estar todo el día así. Claro, 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 claro. Una costumbre que tiene mi hijo pequeño es comer pan antes de irse a dormir. Me acaba de, de Acabas de ver llegar la luz. una información así como wow, ¿no? O sea, sí, 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 brutal, brutal. Vale, y es verdad que hemos hablado de nuestros niños, del aburrimiento. Yo creo que hemos tocado muchísimos temas que hemos podido ayudar a muchas familias, pero vamos a hablar un pelín, 5 minutos, de los adultos con altas capacidades, ¿no? Que ahora hemos hecho ahí un pequeño apunte, pero ¿qué pasa con los adultos de altas capacidades? También tienen esta característica de aburrirse con tanta facilidad, de necesitar tantos estímulos. ¿Qué nos cuenta sobre esto, no? Mira, muchos padres se descubren ellos mismos a través de su hijo. Cuando ven Total. esta característica del aburrimiento y tal, empiezan a entender que episodios de irascibilidad que ellos tienen, en los que estoy muy molesto con el mundo y no sé exactamente qué es lo que me pasa, viene porque estoy aburrido, porque hace, como decíamos, hace mucho tiempo que dejé mis áreas de interés y ya, bueno, estoy con el trabajo, los niños, este ritmo de vida loco que llevamos y dejo a un lado esas pasiones que a mí verdaderamente me dan la vida. Son niños que viven con mucha pasión, que se convierten en adultos, que extrapolan esa pasión también. Y a veces la adormecemos y la dejamos ahí. Y entramos en un discurso de vida que se nos hace aburrido. Ya no solo a nivel de crianza, que puede ser, criar un niño a veces puede ser muy aburrido, sino en general en la vida, ¿no? En el trabajo que he escogido o en la dinámica de vida que he escogido, ya que ya a veces no solo es laboral, ¿no? Sino las relaciones que yo tengo de amistades quizás no me estimulan tanto como yo necesito. Eso está ahí. ¿Crees que Y eso bueno, puede tener un poco que ver, me surge así la pregunta, ¿no? Con el inconformismo que muchas veces está ligado también a la alta capacidad, ¿no? No estoy conforme, quiero más de esto, quiero esto, a lo mejor no es esto, ¿no? Quiero otra cosa, es inconformismo, ¿no? Ese no estar nunca del todo a gusto, ¿no? ese inconformismo es un coñazo, perdón, para nosotros y Sí, también sí. incluso para compañeros de viaje o compañeras de viaje que escojamos. Con mucho cuidado con las parejas que hacemos, porque al final se suelen relacionar, ¿eh? La alta capacidad suele buscar una pareja que más o menos cogida del mismo Que pie. sea que se acoplen, ¿no? Porque si no es complicado, sí. Sí, sí, tienen que entenderte bien para poder encontrar cada uno su tiempo, su espacio para desarrollar su propio potencial. Una familia no va a funcionar
si el potencial de uno está aquí y el del otro está allí. Si ahora nos hemos centrado en el del niño o en uno de los cónyuges y el otro está más aburrido que una ostra, pues oye, cuidado. Y esto ya no lo diría solo en alta capacidad, sino en general. En general, ¿verdad? Todas las personas tenemos que atender a nuestras pasiones, aun cuando somos adultos, no es una cosa solo de pequeñito me encantaba hacer puzzles. No, ya eres adulto, sigue haciéndolo. Claro que sí, claro que sí. Pues desde aquí, adultos de altas capacidades, seguid vuestras pasiones, ¿no? Sería un poco el resumen de todo eso. Vale, bueno, Bea, pues se nos han acabado las preguntas. Había una pregunta que, mira, no la había apuntado, pero me acabo de acordar. Vamos a ver si podemos contestarla en un minutito. Me decía una mamá, ¿es normal que cuando el niño esté aburrido esté como hablando solo? Ah, bueno, sí, porque igual que decíamos que tiene una sobrecitabilidad motora, también la tienen imaginativa y ellos se van como a su propio mundo paralelo, que es mucho más divertido que este. Tienen una gran imaginación, una gran creatividad, inventan personajes, amigos imaginarios, conversan con ellos mismos, tienen una réplica de lo que, o sea, yo converso conmigo mismo, me discuto a mí y así es como discurro la idea en voz alta y expongo las cosas. Hay quien necesita escribirlo y otros necesitan decirlo en voz alta. Claro, Aquí no hay hay ningún, muchos adultos que seguimos haciendo eso. exactamente, no hay ningún trastorno ni nada. Es que yo necesito expresarlo de esa manera y yo soy un buen compañero de viaje conmigo mismo, ¿no? Yo me hago la réplica, veo lo que sí, lo que no, lo contrasto. Como son niños que redundan mucho en un pensamiento, le dan muchas vueltas y lo Ujú. profundizan, pues a veces no lo puedo compartir con todo el mundo, ¿no? Lo voy a compartir conmigo, lo voy a poner, voy a hacer mi propia almohada, ¿no? Y ya está. Ahí dando y dando. Sí. Bueno, Bea, yo te tendría aquí horas sacándote información, pero tienes ahí tus niños, tienes tus cosas que hacer y bueno, llevamos ya más de una hora hablando bueno, quiero agradecerte de corazón que nos prestes toda esta información. Creo que va a ser de gran ayuda bueno, espero que nos veamos más veces para seguir sacándote información. Tenemos muchos temas ahí de lo que hablar, claro. Sí, sí, de momento en esta charla ya se nos han ocurrido dos, o sea que, que tenemos temas para hablar, Bea. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por contarnos todo lo que nos has contado. Un placer, Ana, siempre un placer, de verdad. Bueno, pues nos despedimos. Espero que os haya ayudado muchísimo a todos. Hasta luego.